Bueno, en este siguiente vídeo lo que voy a tratar de hacer es un esquema para ver los puntos básicos que tendría que tener nuestro protocolo de crisis. Pero antes quería enseñaros este gráfico de Xavier Colomés, un experto en reputación digital, porque desde luego explica perfectamente lo que es el periodo de vida que tiene una crisis de reputación. Y él lo hace fantásticamente bien, porque lo que hace es no solo contarnos el proceso de cómo se está desarrollando la crisis, sino qué equipo humano es el que tiene que estar en cada momento y qué más o menos acciones se tienen que ir realizando. Entonces, si vemos en la parte baja, cuando todavía no se ha producido la crisis, sería el momento de tranquilidad en el que el community manager, pues indudablemente está haciendo su labor, está haciendo la gestión de la comunidad, la dinamización y está monitorizando. En ese momento de monitorización es cuando se puede producir este momento crisis, empiezan a haber unos comentarios, se empiezan a desarrollar por la red, empiezan a dotarse de una importancia y es cuando el community manager decide, mediante comunicación interna, trasladar esto que está pasando a sus respondientes responsables, que en este caso sería, por ejemplo, el DIRCOM o el responsable de comunicación. Entonces, pues ya ven que es un problema que está en aumento, que puede ser una gran crisis de reputación, con lo cual ya establecen el protocolo de crisis, que veríamos que sería la tercera franja, cuando ya vemos un poco el estallido que se está produciendo en ese momento. Aquí ya vemos que, por ejemplo, Xavier Colomés nos recomienda que ya en este momento, indudablemente estamos hablando de una gran marca, luego tendríamos que ver qué tipo de crisis es y qué tipo de marca también es la que está detrás, por supuesto. Pero en este caso, por ejemplo, él hablaría que ya tendría que haber una respuesta oficial, no ya la respuesta del CM en las redes sociales. Se tendría que poner en contacto con el causante y ver cómo un poco se podrían arreglar las cosas. La crisis sigue avanzando y ya se crea lo que es el gabinete de crisis, que previamente ya tenemos fijado, como veíamos que teníamos que tener ya fijado de quiénes iban a pertenecer, y ya se empiezan a realizar todas las acciones que tenemos que hacer para paliar esa crisis, y ya por supuesto con directivos, el DIRCOM y los responsables de comunicación. Y ya a partir de aquí, en teoría tendría que ir muriendo la propia crisis hasta que realmente desapareciera, con las disculpas de la empresa, los feedback positivos, promoción de aliados o evangelizadores en social media, que muchas veces son de las acciones que mejor nos pueden venir. O sea, ¿cuántas veces se ha producido alguna crisis de alguna persona contra una marca y son los propios seguidores de la marca los que defienden a la marca en las redes sociales? Con lo cual nunca nos hemos de olvidar que nuestros seguidores son nuestros más fieles evangelizadores y tenemos que cuidarles, porque muchas veces van a ser ellos los que nos van a ayudar ante estas situaciones complicadas. Luego tiene que haber un gabinete post-crisis, se tienen que analizar las acciones que se van a llevar a cabo, luego lo veremos en el esquema. Pues a lo mejor unas campañas de SEM, una mayor campaña de SEO, para un poco incentivar ese, otra vez, posicionamiento de la marca en lo que son los buscadores y la buena imagen de las redes sociales. Y si vemos ahora, pues estos serían más o menos los puntos básicos que tendría que tener nuestro protocolo de crisis para luego desarrollarlo punto por punto y tener establecido pues unas normas básicas en cada punto. Primero tendríamos que hacer un análisis de la crítica. ¿Cómo es esa crítica? ¿Es leve, media o es grave? Es importante saber distinguir cuándo tenemos que dar la alarma ante nuestros responsables de que algo realmente está pasando. O sea, lo que puede ser un simple comentario de una persona que se puede viralizar un poco y pues tiene algunos retuiteos de gente, no deja de ser una crítica leve, pero si realmente vemos que eso se va multiplicando, se va viralizando hacia muchos más perfiles de Twitter, estos perfiles que van a su vez moviéndolo no son cualquier perfil que pueda tener 100 seguidores o 200 seguidores, son perfiles que a lo mejor ya tienen 5.000, 10.000, 15.000 seguidores. Ahí la cosa ya se empieza a poner un poquito más peligrosa, con lo cual ya tendríamos que intentar pues activar este protocolo, porque ya se nos puede convertir en una crisis grave. También tenemos que detectar en este análisis dónde se ha realizado nuestra crisis. Si bien es en nuestras comunidades, es en uno de nuestros perfiles, ya sea en cualquier red social que tengamos perfil, o bien si ha sido en algún canal que no sea nuestro, en algún foro o en algún blog, por ejemplo, que no sea nuestro. Ahí, desde luego, la actuación es diferente, no es lo mismo lo que podemos hacer en nuestros canales y la política que tenemos de actuación que en algún canal
en el que poco podemos hacer. Indudablemente sí se puede hacer. Si podéis leer algún artículo, por ejemplo, del también experto en reputación digital, Óscar del Santo, él habla y explica muy bien cómo a veces en estos canales, que no son los propiamente corporativos de la empresa, bueno, pues a veces hay que tratar de hablar, en el caso, por ejemplo, de un blog, cómo, bueno, pues ponerte en contacto con la persona que gestiona ese blog y ver un poco cómo se puede canalizar estas críticas de algunos usuarios que están hablando de tu marca o de tu producto, o bien intentar entablar conversación como marca directamente con estas personas. O sea que el protocolo de actuación sería diferente según un caso u otro. Reclutar al equipo de crisis, lo que veíamos en el gráfico de Xavier Colomés, o sea, no es lo mismo, desde luego, donde estemos, para ver qué equipo tiene que estar ahí al tanto de esta crisis en cada momento. El Community Manager indudablemente es la primera persona que se va a dar cuenta, porque es la que está monitorizando y al cual le va a llegar la alerta, el Social Manager, que es la persona que tiene por encima, y luego ya los siguientes. Cada empresa indudablemente tiene una pirámide de responsables y directivos, y dependiendo de la empresa pues habría unos u otros, pero bueno, siempre pensando en un director de comunicación, en un directivo o en algunas empresas incluso el propio CEO de la empresa. Desde luego hay casos, porque los hemos leído muchas veces en redes, como bueno, ante cualquier crisis que se ha producido en alguna marca, o sobre todo cuando suelen ocurrir, por ejemplo, en partidos políticos, pueden suceder en cualquier momento. Entonces ha habido gabinetes de crisis de reputación que se han tenido que juntar, bueno, pues un sábado a lo mejor a las 9 de la noche y han estado trabajando hasta las 3 de la mañana, hasta que hubieran visto que ya tenían más o menos canalizada lo que es la crítica y cómo podían ya a partir de la mañana siguiente desarrollar las acciones para intentar solventar un poco lo que se les podía haber hecho una bola gigante si desde luego lo hubieran dejado hasta el lunes, que hubiera sido ya bastante difícil de solucionar. Y luego, en el punto 3, poner en práctica un protocolo estratégico. Pues eso, analizar y diseñar el qué decir, cómo decirlo y quién ha de hacerlo. Lo que veíamos, si tiene que ser el Community Manager, si es leve, es el que se pone en contacto con la persona, o ya si la crisis está en ascenso, pues a lo mejor ya tiene que ser una respuesta oficial de la propia empresa, o del DIRCOM o del CEO, el que salga a hablar y a pedir disculpas. Transparencia, humildad y respeto, lo veíamos también en el anterior vídeo. Admitir los errores, por supuesto, siempre. O sea, hay que intentar admitirlo. Muchas empresas a veces piensan que no nos vamos a enterar o que las cosas se van a quedar ahí diluidas, pero indudablemente todo queda en Internet. O sea, es una cosa que siempre la tenemos que tener en cuenta. O sea, todo lo que hagamos y todo lo que publiquemos va a quedar ahí. Porque por mucho que nosotros borremos un tuit, por ejemplo, o borremos un comentario, seguro que ha habido ya 100 personas que han hecho un pantallazo de ese tuit. Con lo cual es muy importante saberlo, porque se va a quedar ahí y se va a quedar en los buscadores. Y siempre que la persona busque por ese nombre de esa persona o de esa empresa, va a salir esa información. Con lo cual, siempre hay que intentar pedir unas disculpas para que al menos esté relacionado las disculpas con ese tuit que va a seguir saliendo, porque no se puede borrar. Pedir disculpas sentidas y honestas, como hablábamos, siempre tratar de que se note de que es algo honesto. En casos muy, muy graves, sí que indudablemente, bueno, pues ha habido marcas, grandes marcas, que se han tenido que poner a lo mejor en contacto con Google para intentar borrar, bueno, pues algún tipo de comentario o documento, porque ya luego se ha podido demostrar que era falso lo que se decía, y entonces Google, bueno, pues a lo mejor ha tenido que borrar eso que estaba publicado. O sea, que eso también, bueno, pensemos que se puede hacer llegados a un caso grave como tal. Luego habría que marcar una estrategia de contenidos, indudablemente, para intentar compensar las críticas malas que pueden salir en las primeras posiciones en los buscadores. Hay que intentar generar mucho más contenido de valor para que esas críticas malas vayan bajando, porque como no van a desaparecer, al menos que vayan saliendo todas las críticas buenas mucho mejor posicionadas. Indudablemente se recomienda una campaña de comunicación que nos ayude a que esta buena imagen sea mucho más rápida y sea más fácil llegar a ella. Una monitorización post-crisis, por supuesto, para ver que no quede latente nada de esos comentarios que puedan otra vez encender nuestra gestión de la crisis de reputación. Y por supuesto, y por último, se recomienda hacer una campaña extra de SEO en ese momento, pues para intentar un poco posicionar nuestra marca otra vez y olvidar, bueno, pues esas malas críticas que hemos tenido.